truth in the Greek means reality. Ahora, la realidad, la realidad, No, truth la verdad in the Greek. en el griego significa realidad, la verdad. Because the truth will make it a reality in your life. ¿Por qué? Porque la verdad produce la realidad en tu vida. Aleluya. So we're talking about in Christ. Entonces estamos hablando In Christ, en Cristo, realities. Las realidades en Cristo. Because these realities that God has already given us. Ahora, estas realidades es la que Dios ya nos ha dado a nosotros. When you're a new creature. Cuando tú viniste a ser una nueva criatura. When you're born again. Cuando fuiste nacido de nuevo. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Until you make a decision. Entonces, hasta que tú no tomes una decisión to meditate on the Word of God, para meditar en la palabra de and Dios, the Word becomes real to you, y esa palabra venga a ser real para ti, then it won't change your life. Entonces ahí es donde va a cambiar tu vida. Amen. Amén. But it don't. So that's why we're teaching what we're teaching. Entonces esa es la razón por la que nosotros te seguimos enseñando una y otra vez. That's why we're talking about meditating on the Word. Entonces de eso estamos hablando, en la que tenemos que meditar en la palabra. That's why it's so important. Es por eso que eso es importante. Amén. Because you can hear the best ministry you've ever heard. Por eso es que tú puedes escuchar, por ejemplo, el mejor mensaje que tú hayas escuchado. But if you never apply it to your life, pero si ese mensaje bueno que tú has escuchado no lo aplicas en tu vida, and take time to meditate on it, y tomarte ese tiempo de meditarlo, you'll not change. No va a haber cambios. Amén. Hallelujah. Hallelujah. Because Jesus said that the measure of that you measure the thought you put into it is a measure of what comes back out of it. Ya, entonces por eso es la que estábamos hablando. Recuerda en la amplificada que la misma medida de lo que tú estás escuchando. In Mark chapter 4. Sea en Marcos 4, que la medida que tú has estado escuchando, ¿no? De pensamiento, dice, dice que eso va a ser regresado a ti, va a regresarte. Amén. That's right, because if you don't, you have to take time to meditate on it. Porque tú tienes que tomar tiempo para meditar. It's like a little child to come up to you in school and say, Mama, pray that I'll make a good grade tomorrow on my test. Es como, por ejemplo, tienes tu niño, ¿no? Tu hijo, ¿no? O de repente hasta un adolescente, y si tu hijo es adolescente y te dice, mamá, yo quiero que ores por mí, yo voy a tener un examen mañana. But if they don't take time to study, pero si él no toma tiempo para estudiar, then they want God to do everything for them. Tú orando, tú no vas a hacer que Dios haga todo ese trabajo de tu hijo. No, because that's not God's responsibility. Porque no es la responsabilidad de Dios. Your responsibility is you study. Es la responsabilidad de tu hijo que tiene que estudiar. Then the Holy Spirit will help you. Entonces, que sí puedes orar, que el Espíritu Santo le ayude recién a él. Cuando él haya estudiado, el Espíritu Santo es su ayudador, que le va a hacer recordar lo que ha estudiado. You know, when I was in school, ahora te comparto, yo cuando estaba en la escuela, I didn't like to study. A mí no me gustaba estudiar. I didn't like to read. A mí no me gustaba leer. Because I didn't understand it. ¿Por qué? Porque no lo podía entender. But when the Lord called me to minister, entonces, pero cuando el Señor me llamó al ministerio, that was my greatest fear. Entonces ese es uno de mis grandes miedos o temor. Is I wouldn't be able to understand. Que yo no podía entenderlo. But as I meditated on the Word of God, y entonces empecé a meditar en la palabra. And God began to reveal His Word to me. Entonces Dios empezó a revelarme la palabra, su palabra. And I understood. Then when I went to Bible school. Entonces y empecé, cuando yo más bien empecé ya en el centro de entrenamiento bíblico. And I understood how to study. Entonces yo entendía cómo tenía que estudiar.
Don't just study one day. Ahora, no estoy hablando de estudiar, o sea, un día para sacarme 20, ¿no? O algunos se quieren sacar 20 solo estudiando un día y de ahí ya no agarran sus cuadernos. But if you study every day, No, es que tú tienes que estudiar todos los días. study what the teacher said every day. Estudia lo que el maestro te enseña todos los días. When you get home, study that. Ya, cuando te enseña, por ejemplo, ve a casa y What I empieza... mean, study that. Ahora, ¿qué significa estudiar? Read your notes other time. Es leer tus notas otra vez. Read what they read in the book, Empieza a leer lo que dice en el libro, what they did in this class that day, lo que ha tenido clase ese día. and think about what the teacher said. Ya, entonces empieza a pensar lo que el maestro te dijo. If you do that every Y day, si tú esto lo haces todos los the días, test becomes easy. entonces tu examen va a ser fácil. And that's the same way with us with the Word of God. Y es lo mismo con nosotros, con la palabra de Dios. We want God to do everything for us. Nosotros no podemos hacer que Dios lo haga todo por nosotros. Sure, He helps us, Ahora, sí, cierto, Él nos ayuda. but you got to read the Word of God. Pero tú tienes que leer la palabra de Dios. And when you read it, He'll reveal it when He wants to. Ya, entonces cuando tú lo lees, ahí es donde Él te va a poder enseñar, te va a poder revelar, te va a poder ayudar. But, Amén. but it's not like we're in the desert and we don't have a Bible. Ya, es como por ejemplo si tú estuvieras en el desierto y no tenemos la Biblia. Then God will talk to you and have mercy on you. Understand that's different. Entonces, ahora que en esa situación o en circunstancias, Dios tiene misericordia y te puede ayudar en ese momento. But you have a Bible, Pero si tú tienes una Biblia but you refuse to read it, y tú te rehusas a estudiar o a meditarla, and you want God to just give it all to you. entonces si después quieres que Dios quiere que te dé todo, I heard one person say, well, I just thought when I'd pray, God would give it to me. ya, es como una persona que me estaba compartiendo y dice, cuando yo le pedí a Dios que me dé, For years, she thought that. y él hablaba por años, cuando que le pido a Dios y Él siempre me ha dado. But no, she said she thought she'd give her everything. Ya, ella pensaba de que le daba Gifts where God will total revelation, todo, total. ya, claro, Dios le estaba regalando toda la revelación todo el tiempo, ¿no? But that's not the way God does it. Ya, pero eso no es lo que hace Dios. You might get a little bit in prayer, yes. Sí, Dios probablemente sí te puede dar un poquito, por ejemplo, en la oración. But God wants you to know His Word. Él lo que quiere que tú sepas su palabra, conozcas. The first thing that God wanted Abraham to do, Ya, la primera cosa que Dios... one of the first things, Una de las cosas que Dios quería, por ejemplo, de Abraham, is He liked because Abraham would teach his children. ya, o sea, en el caso, por ejemplo, de Abraham, lo que le gustó a Dios es que él le enseñó a su hijo. It's important that it's important that we teach others what the Lord has taught us. Ya, por eso es importante que nosotros enseñemos a otros lo que Dios nos And enseña. teach your children the Word of God. Y enséñale a tu hijo la palabra de Dios. Amen. Aleluya. Because the Word of God Porque la palabra de is Dios God speaking to me. es Dios hablándome. Aleluya. And we're talking about in Christ realities. Ya, entonces nosotros seguimos hablando las realidades en Cristo. Because in the new covenant, Porque en el nuevo pacto, in Christ, en Cristo, in Him, en Él, or in whom, o en quién, or in the beloved, o en el amado, is mentioned like over 100 times y es la que menciona como más de Más 100 veces en la Biblia, in the new covenant. en el nuevo pacto. Amén. And it's amazing the word in. Entonces, ahora es asombroso la palabra en, o sea, dentro, ¿no? Que habla de dentro. In, yes. Sí, es dentro. Because you could be, many things are in your computer. Por ejemplo, puede ser dentro, quiere decir dentro de la computadora, In your telephone, o de tu teléfono, or in your ear. o en tu oído. But now he said that we're in Christ. Pero aquí, ahora Él dice que nosotros estamos en
Cristo. Hallelujah. Aleluya. And so it's a new reality that we have. Ya, y esa es una nueva realidad en la que nosotros tenemos. A reality is a truth. Ahora, la realidad es la verdad. Truth in the Greek means reality. Ahora, la realidad, sí, la No, realidad, truth o verdad, perdón, la verdad in the Greek. en el griego significa realidad, la verdad. Because the truth will make it a reality in your life. ¿Por qué? Porque la verdad viene Produce a reality. produce la realidad en tu vida. Aleluya. So we're talking Wow. about in Christ, Entonces estamos hablando in Christ, en Cristo, realities. las realidades en Cristo. Because these realities that God has already given us Ahora, estas realidades es la que Dios ya nos ha dado a when you're a new nosotros. creature, Cuando tú viniste a ser una nueva when you're criatura. born again. Cuando fuiste nacido de nuevo. But if you don't know that, Pero si tú no conoces esto, the devil will manipulate you, el diablo va a empezar a manipularte, rob you, a robarte, because you don't know who you are. porque tú no sabes quién eres. And he will, and so that's why it says in the Bible, my people perish for a lack of knowledge. Por eso en su palabra nos dice y claramente, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Amen. O pereció, ¿no? En otra traducción dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. And so that's why knowledge is very important. Es por eso que el conocimiento es muy And importante. that what God's word says is that we know it more than we know anything in life. Excuse me. That we know the word of God Ya cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, more than we know anything else in life. mucho más de lo que nosotros podamos conocer en nuestras vidas. Más de todo cosa tú sabes en tu vida. Así Tú es. sabes la palabra de Dios más importante, más. Así es. La palabra de Dios es más importante de todo lo que tú puedas conocer en tu vida. Many times we study sports. Ya, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a saber más de las cosas de deporte Or vacations. o vacaciones o And nothing wrong with none of these de things. modelos, de diferentes. Ahora, no es malo esto, But we don't need to put it first. pero no lo pongas primero. It says, seek first the kingdom of God. Dice su palabra, busca primero el reino de Dios. We got to put the kingdom of God first in our life. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner primero al reino de Dios en nuestras vidas. Y después ya puedes ver tus magazines, tus deportes, tus vacaciones, todo lo que tú quieras. Pero Dios tiene que ser primero. Amén. But many times, what does it mean to put God first? Ahora, ¿qué es lo que significa poner a Dios primero? Well, God is His Word. Porque Él es su palabra. So if you're going to put God first, you got to put His Word first. Entonces, si tú quieres poner a Dios primero en tu vida, entonces tú tienes que poner su palabra en tu vida, porque He is His Word. Él es su palabra. He don't change. Él no cambia. Él no cambia. Aleluya. So we got to, every day we got to get up and read the Word of God. Entonces, o sea, que cuando nos levantemos, tenemos que leer la palabra de Dios. We got to put it first. Tenemos que ponerlo a Él primero. Before your coffee should be the Word. Antes de tu café, Él tiene que ser primero, ¿no? Muchos nos levantamos primero y vemos nuestro café primero, es cierto. Y no, pues debe ser Dios primero y después tu café. And some people say, well, I'm not good in the morning. That's okay. Ahora, yo entiendo, algunas personas dicen, es que yo no soy bueno en las mañanas. But for me, Pero para mí, when it says seek first the kingdom of God, cuando dice, pon primero el reino de Dios. if you just read one scripture, Ahora, si lees una
una escritura. and take time in the afternoon and night to read and study, Entonces, y tomar, o sea, estudiar en las tardes, or whenever is your best time. o cuál es tu mejor tiempo para ti estudiarlo. But the main meditarlo. point, Pero aquí la parte importante, that you give God time every day. que tú le des tiempo a Dios todos los días. I remember when I worked in the factory years ago, Yo recuerdo cuando trabajaba en una fábrica hace años and I atrás. like to stay busy when I got home. Ya, entonces, y a mí me gusta estar ocupado siempre cuando estoy en casa. And so right before I went to sleep, Entonces, antes que fuera a dormir, I'd read my Bible. entonces yo empezaba a leer mi Biblia. And I'd read 5 or 10 minutes, I'd go to sleep. Entonces, yo leía 5 minutos y me quedaba dormido. That's not the best time to read then. Ahora, ese no es la mejor, por ejemplo, el mejor tiempo para leer. Because my mind is tired. ¿Por qué? Porque mi mente está cansado. And so we need to read the Bible when we're fresh. Entonces nosotros tenemos que leer nuestra Biblia cuando estamos frescos. Por eso dice en la mañana, That's right. ¿no? Cuando uno está fresquito. But just everyone, it's a good time for you though. Ahora, pero hazlo cuando es el mejor momento o tiempo para That ti. you have time to really think about. Ya, la que tú realmente es la que tú puedes pensar, ¿no? Algunos And son de focus on noche, him. Yeah, porque that's yo right. conozco pastores, o mejor, las esposas de los pastores, que ellos por los mismos, ¿no? Tiempo en la mañana, los hijos en la universidad o en la escuela o qué sé yo, ¿no? Pero siempre en la mañana es difícil. Ellas dicen que lo más cómodo y pueden tomar ese mejor tiempo es con Dios es en las noches. Entonces cuando ya todos están descansando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposo es en las mañanas. Entonces, y así es, pues, ¿no? El tiempo que uno, pues, el mejor tiempo que le da a Dios, ¿no? Y es costumbre. But the main thing is that we understand and take what Jesus done for us in Christ. Ahora, lo importante que quiero que entiendas es que What Jesus done for us in Christ. que Jesús, o sea, Que Él hace por nosotros en Cristo Jesús. ¿qué es lo que hizo por nosotros en Cristo Jesús? That becomes real in our life. Y eso tiene que venir a ser real a tu vida. That's the most important thing. Eso es lo más importante. Have a blessed day. Que tengas un bendecido día. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.